grabando, inicio la grabación. Bien, entonces arrancamos esta clase después de haber tenido el segundo parcial. Con respecto a los trabajos que fueron en grupo, los 3 trabajos, nosotros tenemos un registro que ahí Agustín me está acompañando en poder ver, el primero y el segundo tuvimos devolución en vivo, porque lo que fue mapas de actores lo fuimos, ¿se acuerdan?, presentando y dando las devoluciones. Yo lo que voy a hacer con los TP, como son en grupo, y en ese caso el primero y el segundo lo fuimos trabajando de manera sincrónica, estoy anotando quiénes participaron de esos TP, quiénes cumplieron con la realización. Estuvieron todos muy bien, hemos ido aprendiendo, así que todos sirvieron para ir construyendo lo que es el mapa de actores. Después tuvimos, ¿se acuerdan?, la entrevista colectiva, que esa la trabajamos juntos, así que quienes hayan cumplimentado con, ¿se acuerdan que era importante poner en la carpeta donde entregaron la entrevista, poner quiénes lo realizaron? Hubo quienes me consultaron de que habían tenido un problema interno dentro del grupo o los grupos, de que su nombre no figuraba. Entonces yo respondí mediante el mensaje del aula diciendo, bueno, que esas eran cuestiones que tenían que coordinar ustedes y que era importante para que yo pueda registrar la realización que figure los integrantes del grupo que efectuaron el trabajo. Hicimos la entrevista con Marcelo Viñas, así que todos aprendimos de cómo hacer las preguntas, cómo mejorarlas. ¿Se acuerdan que hicimos primero un repaso entre todos? Hicimos los ajustes de las preguntas, después las efectuamos y realmente hicimos la entrevista con Marcelo, que fue muy enriquecedora. Ahora voy a contestar. Déjenme terminar con esta idea, después los invito a que vayan a la carpeta de información general, que ahí tienen las condiciones de aprobación. Para todos los que tengan dudas de qué pasa si tengo 2.6, 2.7, ahora después lo repasamos, dejen terminar la idea de los trabajos prácticos. Y este trabajo práctico que hoy estuve revisando todas las entregas, ahora vamos a hacer un repaso, y yo di devoluciones en el aula sobre los propios documentos de Word, algunos lo habían puesto en PDF, puse notitas sobre el propio PDF, sobre el propio archivo, con algunas recomendaciones, cosas que me habían gustado, sugerencias de cómo enfocar, porque se acuerdan que ese tercer trabajo práctico era el comienzo para el TP final, que es donde van a tener que concretar un producto o acción basada en ese problema socioambiental que habían identificado, caracterizado los públicos, los contenidos básicos que pensaban abordar, y les había dicho también que si habían trabajado un tema que ustedes para el TP final, que es en grupo también, querían modificar, también podían hacerlo. Voy a pasar una lista rápida y después voy a abrir las preguntas en general sobre el tema del TP, que entiendo que muchos deben tener, repasando lo que yo pude ver hasta hoy a la tarde de quienes entregaron y no entregaron. Grupos, ¿no? Después están todos los integrantes que por favor les pido los indiquen, así como hicieron un montón de compañeros que ya entregaron sus trabajos. Matías, ahora te doy la palabra, Matías, sobre lo que querés preguntar. Y abordo el tema de los grupos que ya entregaron y los que no entregaron. Hola Carla, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, quería preguntarte porque ahí abrí el Drive y no está subido el trabajo del grupo B. Y nosotros lo habíamos subido. Bueno, súbanlo. Yo ahí lo volví a subir, pero yo por el tema de las devoluciones, más que nada. Subilo y yo ahora cuando termino la clase miro y hago las devoluciones como hice con el resto. Perfecto. Me parece solo bien. Eso. Lo pongo acá como una llamada de atención de que lo van a subir. Hoy yo a la tarde, por ejemplo, el grupo B no estaba. El grupo... Claro, yo se lo mandé al coordinador también, Agustín, el miércoles pasado, sí. Sí, él me dijo que lo iba a subir, así que había un par de trabajos que tenía que subir, así que probablemente lo hizo y yo, como hice un corte a la tarde porque estaba con la presentación de hoy, probablemente no lo vi por eso. Como nota general, me parecieron súper interesantes y seguramente el grupo B planteó también un tema interesante. Todos los temas que plantearon son todos distintos y realmente estoy muy contenta con el trabajo que hicieron, más allá de que todavía les falta un recorrido, les falta todavía profundizar,
les falta plasmarlo y yo creo que van a hacer un gran trabajo todos como producto final. Me pareció muy interesante la perspectiva que la verdad que enfocaron y van a ver ahora el recorrido que voy a hacer. Lo voy a compartir con todos ustedes. El grupo A presentó un tema sobre el mal del ciprés, ¿no? Y la problemática de, bueno, cómo generar sensibilización sobre esta temática. Muy interesante. Después ya ellos nos van a presentar el producto, no les voy a spoilear el producto final, ¿no? Nos van a sorprender. Y vamos a generar un foro para compartir todos estos materiales. El grupo B, no sé cuál es la temática. ¿Querés, Matías, decírmela? Así ya lo anoto y de todas maneras lo voy a profundizar. Ahí está, nosotros íbamos a generar un podcast relacionado con los incendios en la Patagonia. Incendios en Patagonia, perfecto. Bueno, bien, después lo miro y les doy mi devolución. El grupo C no entregó, no sé si no entregó, lo mandó por otra vía, se equivocó de carpeta. El grupo C no entregó, Carla, ahí yo ya te digo, había 5 grupos de los cuales no tuve Sí. no recibí nada, yo Dale. ni están en el drive. El grupo C no entregó entonces. Está bien lo que tengo. No. Perfecto. Bueno, grupo C, pónganse las pilas porque este trabajo ya lo tienen vencido, que es el TP3. Sí. Y además tienen que entregar este TP3, que voy a contemplar, que tarden, no sé, mañana, pasado en entregármelo, y que empiecen a profundizar porque es el tema que van a tener que llevar al TP final. Es importante que lo hagan porque es la condición para poder aprobar. Por más de que tengan aprobados los parciales, no sirve si no tienen aprobados los TP. ¿Mm? Grupo C, ¿hay alguien? Bueno, lo dejo abierto. Cada uno sabe cómo tiene que seguir. El grupo D, un trabajo muy interesante. Sí, profe, yo soy del grupo C. Sí, Sofía. Bueno, pónganse las pilas. Pero, claro, no, o sea, lo tenemos hecho, pero pensé que lo había enviado una compañera y parece que no lo subieron. Bueno, Pero está hecho, sí. Los invito a dialogar, a conversar, súbanlo. Si lo puedo subir yo ahora. Dale, por favor. Así yo les puedo dar mi perspectiva y pueden seguir profundizando porque el 22 tienen que hacer la entrega, o sea, tiempo de descuento y tienen que realizar un producto. Así que a ponerse las pilas los que no hicieron el trabajo. Grupo D, Laguna La Z, bien interesante. Y les dejé algunos comentarios y de paso les paso un aviso. Mañana, se los puse ahí en el archivo y al resto también se los cuento. Mañana a las 18 horas en Radio Nacional, vieron que yo trabajo en el CIEFAP, en el área de comunicación, y tenemos un programa que se llama Patagonia Forestal. En Patagonia Forestal, mañana a las 18 horas en Radio Nacional y después queda el podcast subido en Spotify, vamos a entrevistar a Claudio Bertonati, lo deben conocer, es naturalista, lo deben haber visto en la tele seguramente, divulgador de temas ambientales, de ciencia, tecnología y sobre todo de naturaleza. Y después un segundo, que vamos a hablar sobre las áreas, las reservas naturales urbanas y su importancia. Y vamos a profundizar en el segundo bloque del programa con un referente, Teddy Lloyd, que es del INTA, que fue uno de los líderes, uno de los que llevó adelante la creación de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta. Así que a ese grupo les recomiendo, escuchen el podcast porque por ahí algo les puede despertar, sugerir, el programa, y les puede aportar más información. ¿Bien? Buenísimo, grupo D, que vieron los comentarios. Grupo E. El grupo E, yo no tengo entrega, no tiene entrega, bien. No, el F tampoco. El F tampoco, el G tampoco. El G sí, me mandaron a mí. ¿Cuál, perdón, Agustín? El grupo G me lo mandó a mí. Bueno, no lo subieron al drive. Pónganlo, por favor. Profe, perdón. Sí. Yo soy del grupo E y del grupo E habíamos entregado. Teníamos el mal del ciprés también. Ahora pregunta a mi compañera, porque mi compañera también era la que la subía, así que ya me comunico con ella. Por favor, súbanlo, grupo E, se lo pasan, lo suben a la carpeta del Drive. Cualquier inconveniente lo hablan con Agustín y Agustín lo sube a la carpeta, pero por favor hagan el esfuerzo de ponerlo ustedes. Bien, hay un comentario ahí de Leonardo Medina que dice que Teddy Lloyd trabajó mucho en sus comienzos con Ariel Hughes.
que vive ahora en Trelew. Sí, buenísimo. Claro. Profe, discúlpame. Yo soy del grupo F. Nosotros lo habíamos dejado en el drive de la entrevista. Yo ahora recién lo pasé al drive de audiovisual, Bueno, ¿cuál es pero el sí lo tema? habíamos hecho. El tema, vamos a tratar sobre las zonas de anidación de aves Bueno, en la Reserva Natural de la Zeta, bueno, otros, algunos más Z. Bien, del buenísimo. grupo F. Bien, buenísimo. Bien, entonces, grupo E, grupo F, súbanlo, por favor, así después lo puedo ver y les doy devolución, ¿sí? Bueno, el grupo G no El grupo entregó. G presentó. Sí, presentó. No Presentó. está en el horario. ¿Cuál es el tema? ¿Grupo G hay alguno? ¿Algún integrante del grupo G? Bueno, si no hay ningún integrante del grupo G, después lo miro y les doy devolución. Grupo H, no tengo entrega. Vos no sé si tenés alguna entrega hasta ahora a la tarde. Sí. El grupo H me pareció como que entregaron. Sí, profe, nos dio devolución Hola, y todo. profe. H, casa. H, ¿Cuál era el tema? Perdón, por ahí me confundí yo en la anotación. Grupo H somos nosotros. No sé si está. ¿Quién habló recién? Porque me parece que no está. Capaz que se confundió al escuchar. Grupo H. Bueno, Grupo H sí, se lo enviamos a Agustín. Bien. Incendios forestales en el parque Los Alerces. Ah, bien, no, ese no lo leí, incendios forestales del parque. No, lo tengo que ver, ese no. Bueno, bien, grupo H. Les voy a dar devolución cuando lo lea, ¿sí? Bueno, Bueno, bien. El grupo I entregó y va a trabajar sobre el tema de caza furtiva. Me encantó, en el norte, en Misiones. Yo ahí les hice algunos comentarios, no sé si lo van a poder avanzar. El producto me parece súper interesante. Ahí les tiré algunas ideas que podían también a quien entrevistar y les ofrezco a todos los grupos poder que me escriban. Voy a abrir un foro sobre el TP final para que en ese foro me hagan consultas y en todo caso generar alguna reunión particular con los grupos en caso de que necesiten alguna orientación, pero eso lo coordinamos particularmente, ¿sí? Con cada uno de los grupos. Hacemos un pequeño meet, vemos la herramienta para poder brindarles las orientaciones. Bueno, el grupo J presentó y va a trabajar sobre el tema de piedra parada y el impacto antrópico, muy interesante también, por cierto, así que ahí también les hice algunas recomendaciones. A todos en general les hice algunos enfoques, ¿no? Porque a veces ponían como varios públicos o también muchos mensajes porque tenían muchos públicos o muchas audiencias identificadas. Entonces, para poder generar un producto de acá al 22, les proponía focalizarse, ¿no? Así que lo mismo, vean los comentarios, después lo profundizamos. El grupo K presentó y habla sobre la problemática en la cascada de Esquel, muy interesante. Y bueno, ahí también les hice algunas recomendaciones. El grupo L va a trabajar el Parque Nacional Tierra del Fuego sobre la problemática de las exóticas invasoras. También tenían un abanico muy grande, una propuesta muy completa, muy interesante. Les propuse un enfoque para que puedan concretar un producto y no se dispersen, y no sea tan grande el producto o la acción que vayan a concretar de acá al 22. Muy interesante. Después, el grupo M de mamá trabaja sobre la alimentación por parte de los turistas o de pobladores de gente, ciudadanos locales, con la fauna silvestre. Súper interesante. Ellos proponían, los integrantes del grupo M, el tema de la alimentación a unos monos. El grupo F, esperen que me volví para atrás. Sí, ok, sí, ahí está entregado. Anidación de aves, grupo F. Bueno, el grupo, la alimentación a fauna silvestre, particularmente de, no me acuerdo qué tipo de monos, unos monos, no eran caras, ya eran otros. Bueno, yo de ahí les consultaba si querían trabajar sobre eso, si tenían posibilidad de entrevistar o podían trabajar en caso de que se les complicara hacer una entrevista, un podcast, un afiche, un flyer para redes, un posteo, lo podían reenfocar
con fauna silvestre de Patagonia, pero me parece muy interesante esa problemática socioambiental. El grupo N entregó, fíjense qué interesantes todos los temas, ¿no? Hago este recorrido para compartir y que todos podamos también tener esta visión general de problemáticas. El grupo N sobre la laguna Willimanco y su valoración, y bueno, también los invito a escuchar el programa de mañana con Claudio Bertonati. Para estos grupos, el Laguna La Zeta y Willimanco, y hay otra laguna más, Alusco, creo que era la otra laguna, bueno, no sé si la menciono bien. Aleusco, Aleusco, eso. Bueno, tengo unos documentos que elaboró Claudio Bertonati. Él fue director de Vida Silvestre, de Aves Argentinas, también integrante. Bueno, unos documentos muy interesantes que pueden llegar a brindarles algunas orientaciones o algunas pistas, algunas puntas para el abordaje que ustedes hagan de la valoración de estas áreas urbanas o periurbanas con valor para los públicos urbanos cercanos. El grupo O, yo no tengo registro de presentación, no sé si, Agustín. Grupo O, sí. Wilmanco, gracias, Luis. Tengo que mandar a mí. Bien, ¿cuál es el tema que presentó el grupo? ¿Hay alguien del grupo O? Bueno, cuando me manden lo puedo visualizar. El grupo P planteó la problemática de la laguna Aleusco. ¿Me corrigen los del grupo? ¿Lo menciono bien? Laguna Aleusco, Carla, exacto. Bien. Bueno, plantearon la problemática de la laguna con la temática de que se secó, era refugio de flamencos, y me pareció súper interesante la audiencia identificada o el público con el que quieren interactuar o compartir ese producto, que son los productores, los campos vecinos, ¿no? Por el tema de una de las hipótesis que dicen de que se secó esa laguna es las canalizaciones por el tema del agua. Entonces me parece que está muy interesante, y ahí les hacía algunas consultas respecto del producto, por si es que ustedes finalmente, no sé, por ejemplo, quieren hacer un audiovisual o quieren hacer un podcast, bueno, ¿cómo van a hacerlo llegar a estos públicos a los que quieren sensibilizar? Después lo profundizamos, pero digo, algunas anotaciones para que ustedes también puedan dinamizar el trabajo. El grupo el Q, contaminación de las aguas superficiales en el Valle 16 de Octubre. Todo el tema me pareció muy interesante y lo destaco como uno de los aspectos que marqué en varios trabajos. Me parece que todos los productos tienen que trabajar o podrían trabajar en el aspecto, digamos, de conocimiento o información sobre la problemática, el abordaje de la problemática, si es que la audiencia no está altamente informada, ¿no? Un segundo plano, trabajar el tema de la sensibilización, si es que queremos, despertar la atención sobre ese tema, esa problemática ambiental. Y tercero, siempre me parece súper interesante el llamado a la acción, o qué puede hacer esa persona que está escuchando ese podcast o leyendo o visualizando el audiovisual o leyendo ese posteo, que no quede solamente en un tono de denuncia o de un problema donde quien esté del otro lado sienta de que es un problema tan grande que no puede actuar, en algunos casos probablemente no puede actuar, pero sí por los temas que fueron ustedes recorriendo, se puede llamar a la acción, el manejo del residuo, la forma en que nos comportamos o valoramos un área protegida, una medida preventiva para no dispersar, no sé, el fitóftora, el mal del ciprés, bueno, como ejemplos, ¿no? Les dejé a varios esos comentarios para que ustedes lo tengan en cuenta en el diseño de ese material que van a elaborar. El grupo R, no tengo registro de entrega, no sé, Agustín. No hay entrega. No hay entrega. R, pónganse las pilas. No hay entrega, profe, nada más que los chicos se equivocaron y lo subieron a la carpeta de actores. Yo recién lo subí a la podcast.
Muy bien. Tema, Heidi, ¿estabas hablando? ¿Eras vos, no? Heidi, no. Sí, sobre el hantavirus elegimos nosotros. Ah, qué interesante. Bien variado, chicos, Eh, ¿eh? hicimos el folleto como trabajo final. Sirve, ¿no? Puede ser folleto, puede ser, bueno, yo ahora lo voy a mirar, les voy a dar mis comentarios y vemos Sí, ahí. el folleto lo vamos a subir ahora en unos minutos, así usted después dice qué le falta, si hay que agregarle algo, porque está casi Bueno, completo. bueno, buenísimo, bien. Bueno, con respecto al grupo S, Brisa Robert levantó la mano. Profe, yo soy del grupo E. ¿El grupo? He hecho el trabajo, el grupo E. Mal del Ciprés. Sí, habíamos hecho el trabajo, pero no nos dejaba como editar el drive que nos mandaron. Entonces lo hicimos aparte, pero nunca lo enviamos. Bueno, súbanlo. Ahora Agustín se fija que la carpeta esté habilitada para que ustedes puedan cargar el Word con el trabajo. Lo miro, se le mide evolución y profundizan sobre la concreción del producto final. ¿Sí? El grupo S de Sol trabajó sobre incendios forestales, muy interesante. Ahí le hice algunos comentarios y recomendaciones de algunas voces que podrían incorporar. Como todavía el TP3 no tenían que concretar un producto, hay algunos que no avanzaron o no se animaron en soñar o imaginar un producto o acción, les hago la pregunta o les hago alguna sugerencia. Así que de aquí en adelante hasta el 22 entramos en ajuste de la propuesta y concreción del producto. Y el grupo T de Tío, el problema, en realidad hablan de los baños químicos, pero también en la base de esa solución de los baños está la problemática de los residuos en el Parque Nacional Los Alerces. Muy interesante. Ahí les hice un enfoque, chicos, para que puedan concretar un producto para llamar a la acción ante esta problemática socioambiental. Muy interesante. Yo realmente estoy súper contenta porque a medida que los iba leyendo las propuestas, me imaginaba, digo, uy, qué lindo poder que puedan cerrar bien, ya sea podcast, audiovisuales, posteos con flyers para redes sociales. Claro, los baños del grupo Tedelino, sí, exacto. Esta paleta de productos, además de compartirla nosotros en el marco del taller, empecé a soñar, digo, ¿y por qué no tratar de ver de que estos productos puedan tener una difusión, ¿no? Si logramos tener buenos materiales, buenas voces, bueno, capaz que hacer alguna gestión, no sé, en Radio Nacional o en alguna otra radio local de las comunidades donde ustedes están, o incluso, no sé, armar algún espacio para darle difusión y que nuestras piezas de comunicación tengan alguna visualización externa. Así que esto los dejo para que ustedes lo piensen y también, si se les ocurre alguna idea, ver cómo podemos incluso, no sé, hacer algún espacio con todos los que generen podcast, alguna colección de podcast del taller. Podemos ir explorándolo después. Así que me sentí como muy animada para poder encontrar esa beta de visibilidad de estos buenos productos que ustedes van a hacer. Ailén y Miriam, no se levantaron la mano, ¿puede ser? Sí, yo levanté. Sí. Una consulta respecto, bueno, a la producción que tenemos que realizar. Puede ser un podcast, un programa de radio, o sea, un bloque de radio, y además también puede ser un flyer. Sí, si quieren pueden combinar. Exacto, bien. Exacto, pueden combinar. Hay muchas veces que ya ahí das un pasito más. Pueden, Ailén, ¿no? Está así, Ailén. Das un pasito más, porque eso ya estarías pensando en una mini campaña, ¿no? O sea, suponte. No sé en qué grupo estabas, Ailén, vos. ¿Cuál era el tema que propusiste? Sí, pero lo que yo pregunto es, no hacer las dos cosas, si no se puede hacer un flyer, o sea, solamente eso, o un folleto, o no sé, un posteo para redes o algo así. Pueden hacerlo. Muchas veces, como te decía, hasta pueden combinar. Pueden hacer, por ejemplo, un flyer para redes, tienen que definir bien el público, cuál va a ser el mensaje, no es hacer una imagen y listo, me lo saco de encima. Es darle un sentido a eso. Muchas veces un posteo en redes puede ser un mini plan de comunicación, una mini campaña
No sé cuál era el tema que trabajaste, Ailén, con tu grupo. No, disculpen, no tengo los incendios nombres. forestales. Incendios forestales. Bueno, suponte podés hacer Sí. algún flyer de de recomendaciones de manejo de la vegetación en áreas de interfase, por decirlo, ¿no? Por decirte un tema. Y a su vez, generar otro posteo con un testimonio o un mini podcast de un especialista o un podcast puede ser una secuencia de podcast que incluya la voz de alguien que trabaja en incendios forestales, alguien que sufrió incendios y que da su testimonio para que otros vecinos tomen conciencia de la gravedad del problema, bueno, y las aristas que quieran hacer. Un folleto, un afiche, hay que ver cuál es el concepto y el mensaje a quién están dirigidos, ¿no? No es lo mismo un incendio forestal para... Sí, en realidad nosotros habíamos elegido un bloque de radio, pero no sabíamos esto de que por ahí se podía hacer un flyer o algo Pueden para hacerlo. redes, porque en realidad nos interesaba más eso, ¿no? Pueden hacerlo. Más Pueden que hacerlo. nada por el público el que elegimos. Sí, pueden hacerlo. Y Entonces, eso es lo por que eso. yo me refería, perdón, y te voy a agregar algo del tema de los públicos, dos cosas. El tema de los públicos, no es lo mismo hacer una comunicación sobre incendios forestales para un turista, donde el mensaje va a ser uno, no sé, apague su fogón, no tire la colilla, fíjese, no sé, no encienda fuego fuera de áreas habilitadas. Y otra cosa es prevención de incendios forestales, por ejemplo, para pobladores locales, donde ahí la comunicación o el mensaje va a ser diferente. Ahí es, antes de que empiece la veda, limpie su peridomicilio, saque tanta vegetación, no acumule biomasa forestal, no sé, X recomendaciones. O para quienes están construyendo, qué tipo de materiales utilizar. Por eso, las voces que ustedes tienen que recurrir para incorporar o para que les den información para generar los materiales o para que sean las voces de sus podcasts o sus audiovisuales, tendrán que ser especialistas o personas que puedan dar su testimonio y sensibilizar a otros respecto de las prácticas o las recomendaciones aplicadas. Así que tengan en cuenta esas cuestiones. Y después les iba a decir otra cosa. Que es lo que yo les decía al principio cuando comenzamos la clase de hoy, que todas las recomendaciones que ustedes necesiten para orientar esas producciones las vamos charlando según lo que necesita, las ideas que ustedes necesitan plasmar. Me hubiera gustado poder profundizar en las herramientas, no sé, por ejemplo, en el diseño de un afiche, bueno, cómo es más efectivo un título, una bajada, qué imagen usar. Exploramos algunas herramientas, por eso me parece súper interesante y les puse ahí en las devoluciones que según el producto que quieran profundizar, vean los ejemplos que compartimos en los foros, ¿no? Si quieren hacer un podcast, bueno, Carla, la clase queda grabada. Si quieren hacer un podcast, escuchen otros podcasts para darse una idea de cómo ustedes lo pueden producir. Muchas veces las producciones surgen a partir de visualizar otros ejemplos y bueno, y ustedes no plagiar, sino producir sus propios contenidos. ¿Hay alguna pregunta que mano levantada? Esperen que me pierdo con el chat y el... Bien. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna consulta en particular? O sea, las consultas de los grupos después las profundizamos. Armo el foro y ahí vamos intercambiando o me escriben mensajes personales mediante la plataforma, ¿sí? Mensajes al docente. ¿Alguien quiere consultar algo al respecto? Silencios. Bueno. Los enlaces de podcast que subió al aula están muy buenos. Bien, todos han subido cosas muy interesantes. Yo hace un ratito, que les debe estar por llegar, porque lo puse hace un ratito, les compartí en un foro de la unidad esta de comunicación estratégica, abrí un foro nuevo sobre compartir, se llama Comunicación Estratégica, Festivales, Capacitaciones y Cursos. Así que alguien había compartido un curso de fotografía o un blog con capacitaciones de fotografía, si mal no recuerdo. Y yo les compartí acá una información que nos hizo llegar. ¿Se acuerdan Ana Julia Gómez, la primera entrevistada que tuvimos? Bueno, se llama Celebración Áreas Protegidas y es una convocatoria de la UISN, Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza,
que es una celebración de todos los guardaparques, agentes de conservación de toda Latinoamérica, que se reúnen para celebrar las áreas protegidas y hay actividades de todo tipo, desde el arte, desde sensibilización. Bueno, lean ahí la propuesta, yo les dejé la página web, el enlace y un flyer que armaron, que me parecía interesante para que algunos de ustedes que estén interesados puedan sumarse a esta iniciativa latinoamericana. Ahí vamos, alguien levantó la mano, a ver quién era, esperen que no veo. María, habías levantado la mano, Abril, ¿se puede compartir sobre un curso de fotografía? Sí, se puede, en ese foro ahí pueden compartirlo, lo habilité recién, capaz que todavía a ustedes no les llegó, no sé. Bien, tengo info de unos que hacen salidas al Parque Nacional, bien, ahí lo pueden compartir, exacto. ¿Cuánto es el máximo de tiempo de duración de un podcast? Hay de distintas duraciones, hay duraciones de programas enteros y hay podcasts pequeños de 2 minutos, 5 minutos. Hagan algo concretable, no se manden a hacer un podcast de un programa entero. 5, 7 minutos, algo por ese estilo me parece que está muy bien. Matías, Carla, sería bueno armar un foro de datos de voluntariados. Dale, lo armamos, voluntariados. Justamente hay ¿cómo se llama esto? Hay un voluntariado, pero dentro de la Universidad de la Patagonia, que se lo sugería a los chicos del grupo Q, que trabajan en contaminación de aguas en el Valle 16 de Octubre. La universidad hizo un convenio con la cooperativa y arman un esquema de pasantías, creo que son, no sé si les ha llegado eso, pero entiendo que es para los alumnos de la carrera de ambiental, no me acuerdo cómo se llama la carrera, para hacer las pasantías de la cooperativa en la planta de tratamiento de residuos. Pero me parecía lindo si ustedes por ahí tenían contacto para que puedan hacer interacción con esos chicos que están haciendo justamente las pasantías en esa temática. Me parece muy bien, Matías, lo voy a abrir ahora ni bien terminemos la clase. Gracias. Camila y Matías, que levantó la mano. Sí, yo tengo una duda en cuanto, ¿cuánto dura algo radial Bueno, aproximadamente? pueden armar, si quieren armar un bloque de un programa de radio, yo les recomendaría que por ahí que trabajen con el formato de podcast, o sea, que tengan como un microprograma, un micro también pueden hacer. Háganlo también. ¿Y cómo sería eso? 7 minutos. Por ejemplo, un micro lo que tiene es un principio y un fin. Que ahí yo les decía, por ejemplo, cuando hagan los podcasts, a los que habían propuesto podcast, es pensar si va a tener un presentador, o sea, un locutor que hace una introducción al tema y después funciona como una entrevista, o si va a ser solo como una edición de la voz de a quien vayan a entrevistar, pero sin la intervención de un locutor, digamos, del producto. Lo pueden pensar entonces como un podcast. La diferencia del podcast es que es un producto que se puede escuchar por una plataforma de streaming fuera de un tiempo, por fuera de, digamos, el tiempo del programa de radio. O sea que es a demanda de la persona cuando lo quiera escuchar. A demanda de cuando lo quiera escuchar y a demanda de la temática que quiera escuchar. Esa es la definición del podcast. Pero si quieren hacer como un bloque o un micro vendría a ser con principio y fin, cerradito, como si fuera un producto dentro de un mismo programa, también lo pueden hacer y el tiempo calculen entre 5, 7 minutos, 10 minutos como máximo, ¿sí? Para que sea algo realizable y posible. Acuérdense de escuchen los podcasts que están ahí compartidos, los programas de radio que han compartido y fíjense que tienen como una música, una cadencia que invite a los oyentes a escucharlo, ¿no? Que realmente se quieran interesar. ¿Sí? Vale, ¿y algún editor recomendable, sencillo? Yo uso el SoundForge, pero hay varios gratuitos, es más, los teléfonos tienen aplicaciones que podés editar audio y video. El BCL les decía que es uno fácil de usar, el Premiere para los que se animen más para hacer la edición de video, pero el SoundForge es algo amigable para poder usar. Hay varios. Es más, busquen tutoriales, ¿no? En internet. Digamos, yo, por ejemplo, no soy editora y le entro a la edición. Voy explorando a ver qué recursos le puedo poner y demás.
capaz que algún compañero también te puede recomendar. Es más, si quieren, en el foro del TP final, se pueden ustedes ir recomendando herramientas de edición y pueden ir ahí intercambiando sus saberes. El foro TP final y el foro voluntariados vamos a abrir. ¿Quién más quería preguntar? Matías, ¿vos querías hablar o ya? Carla, sí, aprovecho, pero con respecto al tema de los voluntariados, ya sería como un pedido aparte. Yo, por ejemplo, me anoté en 2 programas que se compartió, creo que en el Telegram, si es de que nos llegó a todos, pero bueno, en los voluntariados generalmente piden una carta de presentación y un currículum, y en mi caso yo no sabía cómo prepararlo, como que nada, busqué por internet, pero digo, eso es algo que, ya que estamos trabajando tantas herramientas de comunicación, por ahí tener una mínima noción de cómo presentarnos y, ¿no? Cómo hacer un resumen de nosotros para poder calificar para un voluntariado que nos va a servir un montón para la carrera. Claro. Bueno, bien interesante. Yo la verdad que nunca exploré, pero podemos buscar juntos, podemos buscar la mejor manera. De hecho, podemos pedirle también, yo le voy a pedir a Ana Julia Gómez, que ella ha trabajado en estas cuestiones de voluntariados y además si tiene alguna recomendación para darnos y yo la comparto con ustedes, me parece que está justamente, es la base, ¿no? O sea, si no sé, consulto, le pregunto a otros, construyo con otros. Esa es la idea que yo quiero que ustedes se lleven también de esta materia, ¿no? La comunicación no se hace solo, se hace con otros que me pongan que me den o me aporten una perspectiva diferente. Las herramientas para producirlo, digo, ustedes no van a ser ni, bueno, capaz que después quieran hacer la carrera, pero ni postproductores de video, ni productores de radio, ni periodistas, pero sí van a acompañar el proceso y sí van a poder tener herramientas o una visión general, como les decía la otra semana, ¿no? Viene no sé, una productora de documental de la BBC y ustedes van a ser guardaparques y están en esa situación, van a saber de lo que les están hablando y van a poder generar aportes enriquecedores para esa producción. Así que me parece que, Matías, tomo esto, ya te desafío que esta recomendación de Audacity que pusiste ahí en el chat la pongas como primer aporte al foro del TP final, compartiendo herramientas y yo me comprometo a averiguar herramientas para que ustedes puedan armar buenos perfiles para los voluntariados. ¿Sí? Leonardo dijo que un buen ejemplo de micros radiales son los que hace Mauro Rivera y Natalia Taux. Bien, muy bien. Buena recomendación. Anoten los que van a hacer podcast. Y también Leonardo dijo que generalmente son de temas agropecuarios. Los temas de Mauro y de Natalia, Leonardo. ¿Estás por ahí, Leonardo? Bueno, si les parece, Sí, profe. Los programas de Natalia Taux y Mauro Rivera generalmente son de temas agropecuarios. Eso es lo que bien. quería decir. Bueno, pero son buenos ejemplos para extrapolar a cualquiera de los abordajes que ustedes quieran hacer. Les voy a compartir muy breve una presentación, una experiencia de trabajo, muy breve. Les voy a hacer un repaso, sé que están cansados, tuvieron el examen, nos tomaremos unos 15, 20 minutos más, después se las voy a dejar subida en la pestaña de comunicación estratégica, que es un poco cerrar este ciclo con una experiencia mía de, bueno, cómo abordé el tema de la comunicación y la comunicación estratégica sobre el tema de exóticas invasoras. Déjenme que voy a compartir acá la pantalla. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Están todos encaminados? Los que no hicieron el TP lo hacen y después les doy la devolución a los que les debo. Voy a compartir mientras, si alguno me quiere decir algo, mientras. A ver, ¿dónde tengo? Acá. Un segundo. Esperen que está cargando.
Está buena la pregunta de Sebastián, de cuánto debería durar un audiovisual. Bueno, audiovisual lo mismo. Si después lo queremos compartir por redes, yo apuntaría de que no sea, aparte planteando la problemática y demás, no más de 3, 4 minutos, dependiendo. Si ustedes quieren hacer un micro documental, y por ahí pueden hacerlo entre 5 y 7 minutos. Si ustedes quieren generar una pieza audiovisual para sensibilizar sobre una temática y la quieren compartir en redes, no más de 3 minutos, 2, 3 minutos. Parece re poco, pero es la lógica de las redes. No, pero está bien porque yo en mi caso, por ejemplo, un video que dura más de 10 minutos en YouTube no lo veo. No lo ves. Excepto que, por ejemplo, les digo, si es un micro documental, o sea, un documental pequeño, que lo quieren pasar, no sé, hacer un acuerdo con Canal 4 para pasarlo entre programación, por ahí 5, 7 minutos o dentro de un programa, por ahí se la banca. Pero no puede ser más que eso con toda la artística. No. Estamos en un momento, es uno de los grandes desafíos. Ahora justamente les voy a mostrar eso. Esperen un cachito. Las redes sociales parece que marcan como la agenda de cómo tenemos que ir a una velocidad impresionante. Ahora, particularmente una de las grandes preguntas que me hago es, bueno, ¿cuánto profundizamos con las redes sociales? ¿No nos quedamos solamente en la vidriera, en el frente de la góndola? Para mí las redes sociales son un anzuelo para despertar la atención de estas audiencias, algunas audiencias, porque me imagino que al productor que está en el medio del campo no sé cuánto entra por una red social para entrar a un contenido, pero me parece que es eso, como la vidriera para después profundizar con otros materiales, ¿no? Para poder después, no sé, dar un material audiovisual más largo, una nota más larga. Bueno, perdón, uno de los productos que también pueden hacer, si a alguno le interesa, es alguna nota, una entrevista para, por ejemplo, publicar en una revista, en un diario. Eso podría ser un producto también, profundizar una nota. Bien, esperen un cachito. Por ese lado, bien, no sé qué piensan ustedes respecto de las redes sociales. Sí, comparten mi visión. Esperen que no me está entrando, fíjate. ¿Me escuchan? Sí. Por ahí pienso que el tema de las redes sociales depende el sector al que uno quiere apuntar con la información o al público que quiere captar, ese sería el término. Claro. Entonces, hay cierto público que no usa redes sociales, pero otros sí. Entonces, dependiendo de eso, las redes sociales para adquirir cierto nicho de gente. Claro. A ver, no sé si la están pudiendo ver. Sí, a mí me parece que también, que es según el público, pero cuando hay un público definido, o sea, cuando hay un público interesado, es como que les llega mucho. A mí, por ejemplo, me pasa que las cosas que veo en las redes sociales, como que les presto mucha atención. No tanto así, por ejemplo, en la televisión, como que no miro tanto. Según el público. Pero vos particularmente mirás cosas que te interesan y todo ese otro contenido que pasa por la red que no te interesa, ¿logran despertarte la atención? ¿Vos profundizás después o te quedás solo con ese primer contenido, esa imagen y no profundizás después? No, a mí me pasa que sí, que yo si veo algo que me interesa lo profundizo. Que te interesa, claro. Sí. ¿Están viendo la presentación? Disculpen. Sí. Una placa naranja. Sí, se ve. Bien. Sí, profe. Bien. Exóticas. Exóticas, invasoras. Soy así como llevo la bandera de las exóticas. Bueno, yo estuve trabajando en el diseño de la estrategia de comunicación para una estrategia nacional sobre especies exóticas invasoras, que es un proyecto que lleva adelante el Ministerio de Ambiente de la Nación junto con organismos, todas las provincias y organismos nacionales. Hay todo un trabajo nacional al respecto, con apoyo de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas, y el fondo con financiación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente.
Este trabajo es una temática que preocupa a nivel global, que es de las exóticas invasoras, ya creo que Marcelo Viñes había profundizado. Bueno, el gran desafío es, bueno, ¿qué comunicamos sobre las exóticas invasoras? ¿Qué sabemos sobre las exóticas? Uno de nuestros productos que elaboramos en el marco del proyecto, yo tenía el gran desafío de elaborar la estrategia de comunicación, o sea, desde dónde íbamos a comunicar, a quién le íbamos a comunicar, y nosotros generamos una estrategia de comunicación que se denomina de manejo adaptativo. O sea, nosotros fuimos aprendiendo de cómo era la mejor manera de hacerlo, escribimos una estrategia inicial, aprendimos cómo era la mejor manera de hacerlo, poniendo en práctica distintas herramientas, productos y acciones, aprendimos lo que servía, lo que no servía y dejamos escrita una estrategia de comunicación para abordar la problemática de las exóticas en todo el país. Esa estrategia hoy está colgada en el sitio de web del Ministerio de Ambiente de Nación. Así que si entran después les paso el enlace, pueden entrar al sitio web del Ministerio y ahí van a encontrar la estrategia de comunicación que fue construida con multiplicidad de actores, la aprendimos a hacer con multiplicidad de actores a lo largo de todo el territorio. Este fue uno de los productos que hicimos. Un producto largo, fue un documental que es, bueno, Marcelo lo compartió, La amenaza silenciosa, es un documental de 50 y pico de minutos que habla de toda la complejidad de la trama. Es para un público en un momento determinado donde ya tiene un conocimiento de la temática, ¿no? Nosotros, al revés. Pero nosotros también elaboramos una paleta de materiales. El tema de audiovisuales era algo que audiovisuales y audiovisuales en redes sociales era algo que considerábamos por algunas mediciones que habíamos hecho que eran unas buenas herramientas y potentes para sensibilizar a la población de todo el país, urbanos, rurales y distintas audiencias, distintos públicos. Nosotros hicimos un diagnóstico, ahora van a ver más adelante, que nos basamos para entender qué era lo que sabían las personas qué era lo que conocían las personas, hombres, mujeres, jóvenes, en distintas regiones del país acerca de esta problemática. ¿Por dónde empezar a comunicar? Empezamos contándoles cuál es la problemática de las exóticas. ¿Es lo mismo para cualquier persona, tanto la que vive en la ciudad como la que vive, por ejemplo, en Tierra del Fuego, donde la problemática, por ejemplo, del castor la día a día, nada hay que explicarle a esa persona, la entiende perfectamente? Nosotros teníamos unos desafíos que eran, bueno, llamar a las personas a actuar frente a este problema. Entonces era otra variable que también intervenía. Generamos estos materiales de comunicación, generamos spots de radio y audiovisuales, como les decía, diferenciándolos por públicos, audiencias para personas adultas, una audiencia general que nosotros le decíamos, materiales enfocados en jóvenes, porque este diagnóstico inicial que hicimos nos daba una información de que los jóvenes no terminaban de percibir la problemática en general, ni siquiera los impactos que las exóticas generaban. Y después un material de sensibilización para niños, donde ahí apuntábamos más en lo que era la educación formal y no formal. Generamos distintos duraciones, duraciones de menos de 1 minuto, de 2 minutos, de 5, programas de media hora que iban a ir a algunos canales de comunicación como el canal Encuentro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aprendiendo a hacerlo, entonces teníamos que saber cuál era la pieza que mejor funcionaba, cuál era el abordaje que mejor funcionaba, desde dónde empezábamos a comunicar. Y aprendimos un montón que lo dejamos escrito en esta estrategia de comunicación. ¿Hasta ahí va? Sí, sí. Bien. ¿Ustedes pensaron alguna vez que pueden ser parte de la solución para enfrentar el desafío de las exóticas? Les dejo esta pregunta hasta el final de la presentación. Ustedes como agentes de conservación o como ciudadanos, me gustaría que se piensen como futuros agentes de conservación, guardaparques, ¿pueden ser parte de la solución para enfrentar el desafío de las exóticas? Bueno, la temática de exóticas es una problemática biológica y social. Lo mismo que a los que los desafía a ustedes, ¿no? En este desarrollo de productos. ¿Por qué es una problemática biológica y social? Porque justamente involucra a cuestiones ambientales, no solo animales, sino también hay flora que genera impactos
y todo, digamos, impactos y donde las personas están relacionadas con la problemática, porque las personas son las que introducen a las especies que no son propias de este lugar, las dispersan y esas especies logran establecerse y generan complicaciones, generan problemas, amenazas o impactos concretos a la biodiversidad, al ambiente, a la salud de las personas, a la producción y hasta la cultura. Bueno, después pueden profundizar sobre la temática. Bueno, para motivar la acción ciudadana, que es esto que yo les decía, cómo hacemos que las personas se involucren y digamos, perciban que son partes del problema, pero también son partes de la solución de esta problemática, solución para detenerla o para no dispersar más, ¿no es cierto?, para detener la introducción de nuevas especies que pueden traer graves problemas a estas cuestiones que hablamos antes, y para detener la dispersión a lo largo del territorio. Bueno, teníamos que trabajar de una manera estratégica la comunicación en pos de prevenir nuevos ingresos y la dispersión de las exóticas que ya estaban presentes. Nuestro objetivo con la estrategia de comunicación, y por qué digo que es necesario trabajar de manera estratégica, porque sabemos cuál es nuestro norte, sabemos hacia dónde vamos y lo que queremos lograr. No son pulsos y acciones dispersas que terminan dispersando la fuerza. Nosotros siempre nos enfocamos a dónde queremos llegar y a dónde van todos los esfuerzos para trabajar con otros en el mismo sentido. Bueno, la comunicación estratégica lo que pretendía es incrementar el conocimiento sobre el tema, la percepción de los impactos de las exóticas invasoras, el valor de lo que se pierde, puede ser biológico o, por ejemplo, la salud, un estado de salud o valores culturales, y el apoyo de las personas para el manejo. ¿Por qué? Porque las exóticas invasoras requieren manejos que pueden ir de la prevención, como puede ser el caso, por ejemplo, del mal del ciprés, es, bueno, prevengo, tomar ciertas medidas, por ejemplo, la limpieza de un zapato para no llevar ese moho a otro lugar que pueda generar un impacto en especies de alto valor de conservación. Por ejemplo, como es el caso del mal del ciprés, que lo puedo llevar de un cipresal y llevarlo, por ejemplo, si hago una navegación y entro al Alersal, llevar ese moho que también está estudiado y comprobado que puede generar la mortandad en los alerces. Entonces, ¿de qué dependemos? De que las personas tomen conocimiento del tema, perciban los impactos que puedan generar, valoren aquel recurso que se pierde, en este caso sería, por ejemplo, el alerce milenario, el Alersal milenario, y apoyen las medidas de manejo, o sea, generen, por ejemplo, la limpieza de sus zapatos antes de subirse a una embarcación y entrar en un área de alto valor de conservación. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Y hay medidas que por ahí son menos amigables. Por ejemplo, el manejo de una exótica que puede generar, por ejemplo, la matanza del animal, ¿no? Entonces, bueno, es súper complicado porque puede haber resistencias. Puede ser el caso de especies, bueno, donde no genera tanta oposición, no sé, extraer jabalí o ciervos, pero hay especies que son más carismáticas. Nosotros trabajamos con una especie para poner a prueba ciertos mensajes o ciertas reacciones de las audiencias, de los ciudadanos, que es como la ardilla de vientre rojo. Imagínense generar una acción de manejo, de extracción de esa especie del entorno en el que están, porque generan complejidades, generan impactos en los productores, generan también impactos en la salud humana y donde hay que generar una medida de manejo de esa especie para evitar la dispersión o mayor complicación del problema. Bueno, la comunicación estratégica, como les decía, ¿para qué? Para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las personas. Nosotros trabajamos de manera súper estrecha con profesionales de la conservación como biólogos, ingenieros forestales, antropólogos, guardaparques. De hecho, hubo varias capacitaciones, por ejemplo, de guardaparques, ya sea para el trabajo del manejo de las exóticas como para la comunicación de la temática. Bueno, para la comunicación estratégica es necesario trabajar de manera articulada.
articular, es lo que yo les propongo a ustedes, les propuse durante toda la materia. De manera interinstitucional, interjurisdiccional, intercultural, para generar escenarios sinérgicos, o sea, trabajar de manera coordinada, con un mismo mensaje. ¿Y por qué intercultural? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con el manejo de una especie exótica invasora en las yungas. Para hacer el manejo del ligustro, que es una especie exótica invasora en las yungas, que genera impacto en ese ambiente biodiverso, el más biodiverso que podemos conocer, tuvimos que trabajar con pueblos originarios que viven en ese entorno. Entonces, la visión de los profesionales tenía que ser conversada con estos pueblos que viven en ese lugar, que además ni siquiera visualizaban con las mismas palabras, los mismos términos, a la invasión del ligustro, lo que sí veían que había un impacto, pero no le podían dar sentido a eso que estaban viviendo. Entonces fueron 5 años de trabajo para poder acordar la manera en que se iba a intervenir y hacer la extracción del ligustro de esos ambientes. Los ingenieros forestales y los biólogos trabajaban, por ejemplo, con la corta, la topicación con ciertos agroquímicos seguros, pero el pueblo Ocloya tenía una cosmovisión diferente del ambiente. Cualquier ser vivo que se extraiga de ese lugar no podía ser desechado y quemado, porque tiene una visión, una cosmovisión diferente de lo que es la naturaleza. Ambos, digamos, los biólogos y los integrantes del pueblo coincidían de que había que enfrentar esa problemática antes de que se siguiera agravando y antes que el ligustro siguiera reemplazando especies nativas de las yungas que generaban pérdidas de los recursos que ellos utilizan. Pero había que encontrar caminos para que esas especies extraídas del ligustro, que no tiene la culpa de haber llegado a ese lugar, digamos, tuviera un fin noble. Entonces, el proyecto terminó a partir del diálogo con agentes de conservación del lugar, el pueblo, los biólogos. Imagínense la articulación y el acuerdo de la comprensión de distintas visiones sobre el ambiente que hubo que hacer. Esos árboles de ligustro extraídos finalmente, se hizo un buen manejo, hubo un incremento de la identificación del ligustro dentro de las yungas por parte de los integrantes del pueblo Ocloya, terminaron convirtiéndose en un proyecto de artesanías en madera y bueno, una utilización de ese recurso para los jóvenes del pueblo. Bueno, digo, estos diálogos que se tienen que establecer, ¿no? Hay que generar alianzas en lo que es comunicación estratégica entre distintos actores, públicos privados, sociedad civil, medios de comunicación, educadores, porque todas las visiones y todas las aristas pueden potenciar los resultados. Hay que segmentar muy bien los públicos en la comunicación estratégica para enfocar los mensajes según los conocimientos que tiene esa gente, esas personas. No es lo mismo comunicar la problemática, por ejemplo, del castor a un ciudadano de Ushuaia que lo vivencia día a día o a alguien que vive, no sé, en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. La percepción del problema, la vivencia del problema es absolutamente diferente. Entonces, ¿qué le vas a comunicar a un ciudadano de Ushuaia? ¿Le vas a comunicar la problemática? No, quizás tengas que comunicarle otra cuestión, es de involucrarse, por ejemplo, si hay una medida de manejo de extracción de castores, bueno, que se involucre en la detección de la reinvasión del castor cuando salga a hacer caminatas por senderos donde ya hubo extracción del castor. Ahora, la sensibilización a un ciudadano o un turista que viene de otro lugar y recién visita el lugar, bueno, es poner en perspectiva eso que están visualizando. Ese bosque no fue siempre así, ese bosque fue diferente. Ahí a los chicos que estaban haciendo el trabajo de castor les proponía trabajar el tema de los jóvenes, que es algo que surgió justamente en el diagnóstico que nosotros hicimos para poder ver, bueno, cuáles eran esas cuestiones finas de dónde empezar a comunicar con la población local. Nosotros identificamos que los jóvenes no percibían con tanta magnitud el problema y menos aún percibían los impactos.
esos jóvenes nacieron en un ambiente transformado, no nacieron en un ambiente de un bosque fueguino, digamos, prístino. Ellos nacieron con una renovación de ese bosque, más allá de esta imagen, ¿no?, del árbol roído por el castor. Digo, hay una renovación del bosque que no termina siendo, en definitiva, el bosque que fue en aquel momento, y el bosque y las turberas con ese valor original. Quizás hay que trabajar un poco en la reconstrucción de esa imagen histórica del ambiente natural. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Bueno, comunicación estratégica también es trabajar en educación, a mediano y a largo plazo. Es una herramienta clave para incrementar el compromiso de las siguientes generaciones. O sea, por ejemplo, los niños, niñas y niños en las escuelas, bueno, empezar a tener una dimensión de esta problemática ambiental y ver cómo pueden involucrarse y que sus comportamientos, sus actitudes, su compromiso sea informado. En la provincia de Buenos Aires, como les decía, trabajamos con la problemática de la ardilla de vientre rojo. La ardilla de vientre rojo es tomada como mascota. Muchos la adquieren para tenerla, además de que es fauna silvestre y que no está bueno tenerla como mascota, la adquieren para embellecer los predios, ¿no?, de esas casaquintas y demás. Entonces, una de las cuestiones es desde muy pequeños, tanto en el ámbito formal como informal, contar, ¿no?, esta dimensión de que la fauna silvestre no es mascota, que la ardilla, bueno, no es una especie nativa, que introducida genera impactos no solo a los productores que desarrollan, por ejemplo, la plantación de cítricos en San Pedro, en las afueras de Luján y demás, sino que además trae problemas porque es un roedor y puede traer problemas a la salud. Entonces, empezar como a poner en perspectiva ciertas cuestiones que están naturalizadas y que son, bueno, buenas puntas para generar una sociedad más informada y comprometida con el ambiente. O, por ejemplo, manejando cierta información sobre la temática de las exóticas, poder, bueno, compartir eso con sus padres, cuando, por ejemplo, se mueve una planta ornamental de un lado al otro del país, sin saber muy bien cuáles son los efectos que puede generar. Por ejemplo, acá en Patagonia es muy común, ya está en el supermercado, uno puede ver la venta de los sobres con lupinos. Bueno, el lupino es una especie muy bella, exótica, invasora, que genera disturbios en el ambiente y que reemplaza especies que son nativas, que son propias del lugar, que además, digo, están enlazados con toda una cuestión general de un equilibrio en el sistema, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Comunicación, bueno, se trabajó obviamente con los docentes, hubo capacitaciones, hubo generación de materiales construidos junto con los docentes de distintas localidades, insumos que quedaron construidos para poder seguir trabajando la temática. Lo más difícil en todas las cuestiones de comunicación y de políticas públicas es la sostenibilidad. La sostenibilidad es la clave para permanecer en un escenario de comunicación dinámico. O sea, es el gran desafío. Nosotros podemos generar las mejores campañas, pero ser pulsos, o sea, salir una sola vez porque hay plata, porque, no sé, porque se alinearon todos los actores para poder hacerlo, y mañana eso cae el tema también. Entonces, el gran desafío es poder sostener tanto en los espacios de educación informal, en la comunicación, en la comunicación en los medios. Creo que la clave está en que poder sumar socios, ¿no? Socios que puedan sostener, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales, que puedan sostener esa comunicación a lo largo del tiempo y que prevalezca. Bueno, la clave es comunicar para incrementar el conocimiento, el interés y impulsar una actitud positiva y comprometida frente al problema, ¿no? Que las personas puedan entender cuáles son las dificultades. Por ejemplo, voy a entrar en un tema súper controversial.
¿Por qué el ingreso o no de las mascotas en áreas protegidas? Las mascotas en áreas protegidas pueden traer problemas sanitarios importantes en la fauna silvestre del lugar donde se está protegiendo. Entonces, el tema, antes de que generen controversias, diferencias siempre va a haber y controversias siempre va a haber. El tema es que cuando uno incrementa la información y justifica y argumenta de por qué se toman ciertas decisiones, más allá de que pueda haber ciertas diferencias respecto de cómo se percibe el espacio de uso, que esa es otra cuestión, pero las enfermedades que puede traer una especie que no es propia del lugar y que puede poner en riesgo a la fauna nativa, si nosotros lo comunicamos, si nosotros generamos esa instancia de diálogo y se genera una discusión informada, creo que puede ser más productivo y hasta incluso generar una actitud positiva por parte de las personas que pueden manejar mayor información. De hecho, así lo han demostrado los datos de los diagnósticos que nosotros hicimos. Nosotros hicimos un diagnóstico al comienzo del proyecto y al cierre del proyecto de 6 años, hicimos un diagnóstico cuantitativo, o sea, con números, numérico, con fuerza estadística, y cualitativos con grupos focales y otras herramientas de entrevistas y demás. Y esto que yo digo como conclusión tan simple, esto de incrementar el conocimiento, el interés para impulsar una actitud positiva, lo demostramos con la información. Que si nosotros hacemos las cosas de esta manera, con esta perspectiva de comunicación estratégica, los resultados y la actitud de las personas van en ese sentido. Solo hay que hacerlo. Bueno, después cuando entren en la estrategia, para quienes quieran profundizar, nosotros hicimos unos 10 pasos en esto que yo les hice también, ejercitar de alguna manera a ustedes, identificar los actores, con quién vamos a trabajar, con quién nos vamos a comunicar de manera interna, o sea, estos socios de la comunicación, nuestros aliados, con quienes vamos a armar campañas conjuntas, comunicaciones conjuntas, para hacer la comunicación al público externo. Lo pueden ver después en la estrategia, pueden profundizar cada capítulo. Promovemos alianzas, diagnosticamos, como les decía recién. Miren todo lo que hay que hacer antes de llegar a una pieza. Identificamos los conceptos, ajustamos los mensajes, que es lo que estuvieron haciendo ustedes. Seleccionamos quién lo va a decir. No es lo mismo, ¿se acuerdan este ejemplo que les di del poblador a poblador? No es lo mismo quién me trae el mensaje. Nosotros en el diagnóstico evaluamos en quiénes confiaban las personas, los ciudadanos de las principales urbes, principales áreas urbanas de la Argentina, en quienes confiaban para informarse sobre temas ambientales. Confiaban en los agentes de conservación, referentes de organizaciones no gubernamentales, en ese orden. Después venían más atrás los funcionarios, más atrás venían los docentes. Bueno, después en la estrategia está explicitado y ahí tienen el nivel de confianza de las personas para informarse sobre temas ambientales. No es lo mismo quien me lo dice. Me lo dice un funcionario, probablemente no le voy a dar relevancia al tema. Entonces, fíjense qué importante es el rol de los agentes de conservación, los guardaparques y técnicos de áreas protegidas, como mensajeros, ¿no? La confianza que generan. Después, recién en el paso 8 llegamos a elaborar las piezas. En el paso 9 planificamos los medios, o sea, esa pieza, ¿dónde la voy a emitir? Para llegar efectivamente a quien quiero llegar. Esto que les decía a los compañeros, ¿no? De un grupo, bueno, ¿quieren llegar con esa pieza a un productor? Bueno, ¿cómo van a llegar? Van a llegar por la radio, el audiovisual lo van a pasar por las redes, por el canal local, lo van a poner en un cine, un espacio Inca. Y finalmente el paso 10 es ver qué pasó con eso para corregir y para poder incorporarlo a nuevos productos, o ver los faltantes, o ver en qué nos equivocamos, o qué es lo que todavía falta enfocar. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Sí, profe. Como les decía, a veces las audiencias no necesitan ser convencidas de la presencia o la acción de las exóticas. Lo que necesitan es dar sentido a lo que están viviendo, comprender las experiencias, las percepciones en el marco de un conocimiento científico. Por ejemplo, conocer cómo pueden impactar y evolucionar la situación para decidir las acciones a seguir. No hace falta que nadie te explique que estás viendo, no sé, por ejemplo, como en esta imagen, ¿no? La fuerza de las imágenes. Esto es un Daria.
es un alga, una exótica invasora. Digo, esto vos lo ves y decís, qué extraño, ¿no? Bueno, pero me falta la información de alguien que le dé sentido y me diga, esto es tal especie, no es de acá, invadió, como Didimo. Vos lo ves, pero no le podés dar, si no tenés la información, no terminás de dar sentido. Vos vivenciás de que entras al agua y es un asco, pisás una cosa, un moco. Bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué actitud nosotros... Profe, Sí, una consulta. ¿Está presentando usted? sí, ¿no se ve? No sé, por eso. ¿El resto lo ve? No. No se ve. No. ¿Pero recién ahora o hace rato que no lo ven? Y con mucho paso, más o menos. ¿Eh? Sí, ahora. De hace rato. Ahora. Hace rato, profe, pero pensábamos que no estaba presentando. Oh, bueno. A ver, esperen que voy a salir. Esperen. Dejo de presentar. ¿Qué pasó? A ver, esperen un cachito. Ya falta poquito. De todas maneras, las voy a dejar la presentación. Buenísimo, porque el punto 3 fue el último. Bueno, gracias, profe. ¿Qué habrá pasado? Gracias por avisar. No sé qué pasó. Porque yo lo seguía viendo. A ver, esperen. Sí. Denme un segundo a ver si lo logramos. No, claro, cuando le dije la imagen ya no la veían. No sé qué pasó, chiquines. A ver si... Esperen un cachito, ténganme paciencia. A ver qué pasa. Esperen, Ahí me ven a mí. ¿Qué están viendo ustedes? No sé. Y a vos. A usted la vemos, profe. Está recolgado. Ahí va. Seleccionar una pantalla. Ahí está. Permitir. A ver. Denle un cachitito. Tengo que cerrar esto. Así es que tiene muchas cosas abiertas. ¿Ahí ven algo? No, no ven nada, me ven a mí. No, si no, siga presentándolo de manera así. Sí, está como y después no sube el material. Sí, después se las dejo subidas. Bueno. A ver. Miren que ahora no me toma nada. No, está como colgado el... Denme un segundo porque voy a cerrar esto. Porque ni siquiera me deja... Recolgado está. Bueno. Les termino de presentar y después las comparto. Bueno, como les decía entonces, dar sentido a eso que estamos viendo. Esperen que vuelvo a hilar. Acá, bueno, después van a ver una placa donde van a ver los cuadernillos de comunicación. Esta estrategia tiene, bueno, datos sobre la temática, fuentes de información, glosarios, cifras, recomendaciones sobre narrativas, claves y desafíos. Bueno, tiene recomendaciones, por ejemplo, de fuentes. Yo les había compartido en su momento un sistema nacional sobre especies exóticas invasoras, que ahí tienen información clave de especialistas en la temática, digamos, información sobre las exóticas, una lista actualizada de las exóticas en Argentina, ¿sí? Así que eso es información que les puede ser de utilidad. También la estrategia de comunicación incluye un glosario. No es lo mismo exótica que exótico. Cuando nosotros hablamos y comunicamos, tenemos que tener muy en cuenta esta cuestión, ¿no? Cuando ustedes, como agentes de conservación, les toque, digamos, compartir esta temática socioambiental como cualquier otra, bueno, tener en cuenta eso. No todos entendemos ni entendemos lo mismo por los términos, ¿sí? Bueno, la importancia de poner en perspectiva, como les decía, tanto de esta temática como en otras, bueno, la cuantificación,
Por ejemplo, el castor afecta 30.000 hectáreas de bosque nativo. ¿Qué significa 30.000 hectáreas? Es mucho, es poco. El que no vive en el campo no tiene idea lo que es 30.000 hectáreas. Entonces, generar una comparación, ustedes cuando den sus charlas en el marco, digamos, de cuando estén trabajando en un parque, es comparaciones. Eso equivale a 2 veces la ciudad de Buenos Aires. ¿No les parece interesante para alguien que viene de afuera ponerle esa escala? Es un montón. 2 veces la ciudad de Buenos Aires. 30.000 hectáreas no es nada para una persona que vive en una ciudad. No significa nada. Bueno, la narrativa, ¿no? Lástima, no les puedo mostrar las imágenes. Bueno, focalizar. Ay, hola, ¿están ahí? ¿Están ahí? No, se colgó. ¿O están ahí? ¿Siguen ahí? Volví. Hola, hola. ¿Me escuchan? Newi, deja internet, por favor. ¿Están ahí? No, se cortó. Hola. ¿Están ahí?